Ahí mismo en Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, versículos 13 al 19. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. En la versión TLA dice: Jesús le dijo, desde el 17, bendito seas Pedro, hijo de Jonás, porque no sabes esto por tu propia cuenta, sino que te lo enseñó mi Padre que está en el cielo. Por eso te llamaré Pedro, que quiere decir piedra. Sobre esta piedra construiré mi iglesia, y la muerte no podrá destruirla. A ti, Pedro, te daré autoridad en el reino de Dios. Todas las cosas que tú prohíbas aquí en la tierra, desde el cielo Dios la prohibirá. Y todas las cosas que tú permitas, también Dios las permitirá. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Amado Padre, gracias en el nombre de tu Hijo Jesús por esta palabra. Señor, presento tu iglesia, entre los cuales me cuento yo también, y te pido que por ese poder del Espíritu Santo y por ese poder que tiene la palabra, seamos transformados nuevamente en esta enseñanza o por medio de esta enseñanza, Señor. Quita y llévate toda perturbación física, mental o espiritual que quiera impedir que el propósito por el cual tú estás dando esta palabra hoy nos sea robada, Señor. Quítalo de allí, Señor, quítalo de en medio, para que esta palabra sea firme en lo profundo y en lo íntimo de nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Al Señor un fuerte aplauso. Espero que hayan desayunado. Porque el ayuno es el otro sábado, entonces hoy no estamos en ayuno. Gloria a Dios. La palabra iglesia viene del griego eklesia, que traduce o indica los llamados de afuera, o sea, aquellos que estaban afuera. Es decir, aquellos que son llamados a que entren porque están fuera de un lugar. De modo que en la Biblia la iglesia no es un edificio, a eso lo llamamos templo. La eclesia es una comunidad de todos los que Dios por medio de la gracia llama para que hagan parte de dicha comunidad de hombres y mujeres, escuche bien, convertidos, o sea, nacidos de nuevo, santos, que provienen de distintos lugares del mundo, pero que los caracteriza algo: son pecadores que han aceptado el poder del Evangelio como tal y único para salvar sus vidas de las inmundicias que el mundo tiene y con las cuales fueron contaminados hasta que Cristo llegó a sus vidas. Esto es importante entender porque, Jesús dijo:
edificaré mi iglesia, y así se llama el título de la enseñanza hoy, edificaré mi iglesia. Y coloca una especie de muro espiritual con esta declaración siguiente. Dice, y las puertas del infierno o de la muerte o del Hades, como dice allí en la Reina Valera, no prevalecerán contra ella. Algo que usted puede observar por la historia es que Israel ha sido una nación que ha querido ser destruida siempre por cualquier gobierno. En el Holocausto alemán dicen que fueron cerca de 6 millones de judíos los que murieron. 6 millones es muchas naciones. Islandia solamente tiene 250,000 habitantes y es una nación. Estamos hablando de 6 millones de personas que murieron por causa de un loco que decidió exterminar al pueblo judío en cualquier lugar de la tierra. Observamos también en la Biblia, en los tiempos de Nabucodonosor, que la iglesia ha querido ser exterminada. Nabucodonosor dejó solamente en Judá un pequeño remanente con el profeta Jeremías, pero el propósito de Nabucodonosor era desaparecer la nación de Israel como nación. El imperio medo-persa fue usado para restaurar y restablecer la nación, porque Dios siempre tiene un Ciro para hacer eso, ¿sí? Así como en este momento quizás el presidente norteamericano puede ser el Ciro que esté usando para hacer resaltar a Jerusalén como la capital de Israel, y eso es cuestión de problemas con las naciones vecinas, por lo que ya conocemos. Lo que quiero decirte es que realmente Israel ha querido ser desaparecida y borrada del mapa y no ha podido nunca hacerlo, porque tiene un Dios que la ama y porque tiene un Dios que la guardó y le prometió que Israel sería la nación de su corazón y que ellos eran los escogidos de él. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, nosotros nos encontramos con Jesús, el Hijo de Dios. Nos encontramos que Jesús viene como Mesías, pero Él no es reconocido por su pueblo como Mesías. Pero nos encontramos con que Jesús es el autor y consumador espiritual de que nazca un pueblo llamado la Iglesia de Jesucristo. O sea, Jesús es la persona que tiene la autoría de la Iglesia de Cristo. ¿Y por qué hablo de la Iglesia de Cristo? Porque en la Biblia toda comunidad usted la va a encontrar como eclesía, el término griego eclesía. Por eso Jesús hace la claridad aquí en la declaración que le hace a Pedro, y le dice a Pedro en el versículo 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, Jesús determina levantar un pueblo para sí mismo, un pueblo para él, que usted encuentra muchas metáforas en el devocional que estamos leyendo. En las reflexiones del devocional de este mes usted encuentra varias de las metáforas que Jesús usó para hablar acerca de su iglesia, pueblo. Pablo habla del cuerpo de Cristo, algunos lo llaman la esposa del Cordero. Son metáforas, Jesús solamente lo llama las ovejas, pero son metáforas que son usadas para hablar de que hay un rebaño especial. Así como Israel es guardado a través de un remanente, la iglesia también es un remanente de Dios. Es un remanente de Dios. Una de las características y señales de que terminó lo que se llama el periodo de los gentiles, que es el periodo que estamos viviendo actualmente, es el arrebatamiento de la iglesia, o también conocida como la bienaventurada esperanza, en donde los muertos en Cristo serán levantados y luego seguiremos los que estemos vivos, si ese suceso ocurre en estos días. Esa bienaventurada esperanza libra a la iglesia del peligro de la muerte, libra a la iglesia de que la iglesia
se quede sin el precioso tesoro que es el cielo, la eternidad, porque es una promesa que Dios le ha dado a la iglesia, que le ha entregado como arras de esa promesa a la persona del Espíritu Santo. Es la persona que certifica que esa promesa es verdad. Por lo tanto, la iglesia, aunque también ha sido perseguida desde que nació, la iglesia no ha podido desaparecer. Y una característica que tiene la iglesia del Señor es que entre más la persiga, más crece. Entre más la persiga, más crece. La dejan de perseguir, se detiene. En estos momentos, los países que están creciendo en el Evangelio son aquellos países donde la iglesia está siendo perseguida. En nuestra nación, las iglesias estamos cómodas, tranquilas. El gobierno tiene decretos hasta nuestro favor y todo. Entonces, en nuestra nación, la gente si quiere se convierte, si quiere. Y si no quiere, sigue su vida común y silvestre, porque realmente la iglesia crece bajo el síndrome de la persecución. Entre más persecución tenga la iglesia, mayor es el crecimiento de la iglesia. ¿Por qué? Porque la gente comienza a refugiarse en Cristo Jesús y ve a Cristo como la esperanza de su vida también. Entonces, frente a esto, yo quiero que entendamos en este mes que estamos hablando del tema Edificaré mi iglesia, poder comprender a través de esta temática que realmente Jesús está interesado en discipular a quienes lo tienen a Él como la roca, ¿sí? Hay quienes lo tienen a Él como el centro de su vida. O sea, Jesús no va a edificar al simpatizante. Jesús no va a edificar al que le gusta ir a la iglesia porque qué chévere las alabanzas, porque qué chévere cómo me reciben, porque qué chévere que me cantan el cumpleaños. No, Jesús va a edificar a su iglesia. Volvemos a eso, o sea, a su iglesia. Y cada uno de los que estamos presentes debemos saber si somos su iglesia o no somos su iglesia. ¿Sí? Cada uno. No voy aquí a hablar ni de moralidad, ni voy a meter el tema de santidad. Usted se hace solito su evaluación y usted sabe si usted es o no es la iglesia del Señor. Nadie más tiene por qué saberlo. Es un secreto entre usted y Dios, nadie más. Entonces, Él va a edificar su iglesia y ese es el principio. Y hoy quiero que veamos tres verdades contundentes de esta declaración: edificaré mi iglesia. No voy a hablar de la roca, no voy a hablar si la roca es Pedro, si la roca es Cristo, si la roca es la declaración. Eso lo dejo para que usted lo estudie, ¿cierto? Si no, cualquier día hablaremos de eso. Pero hoy voy a hablar solamente voy a centrarme en edificaré mi iglesia y las puertas de la muerte o del Hades no prevalecerá contra ella. ¿Qué quiere decir? Que el diablo no toca a la iglesia de Cristo, no la toca, a menos que Dios le dé un permiso. Tiene que tener una franquicia especial para tocar su iglesia, pero el diablo no toca su iglesia. Ese es un principio de seguridad, porque la sangre que Cristo derramó es segura para el perdón de los pecados, es una sangre segura. La salvación no se pierde en Dios, se pierde en usted o se pierde en mí. O sea, se pierde en el que creyó. Dice, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Mira que él entra, no soy yo el que entro, es Jesús el que entra, de acuerdo a Apocalipsis 3:20. Jesús es el que entra a nuestra vida, de manera que la única manera de yo perder la salvación es que yo me salga por la misma puerta por donde entré, y la puerta es Jesús. Entonces, si la puerta es Jesús, yo pierdo la salvación si me salgo de la puerta, ¿sí? Entonces, la clave es no salirse de la puerta. La clave es permanecer en la puerta y dejar que Cristo permanezca en nuestra vida. La primera verdad que les quiero compartir en el día de hoy es que la iglesia del Nuevo Testamento es de Cristo. La iglesia del Nuevo Testamento es de Cristo. Esta es la primera verdad contundente. ¿Sí? La respuesta del Señor a Pedro, después de declarar, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo, es fundamental, porque Jesucristo hace una declaración profunda. Sobre esta roca edificaré mi iglesia.
La roca puede ser la declaración, y seguramente lo es. La roca puede ser Pedro, y seguramente lo es, porque en primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5, Pedro dice que los nacidos de nuevo somos piedras vivas. Y Jesús está diciendo: sobre esta piedra, o sea, sobre esta roca, edificaré mi iglesia. No es que Pedro sea el fundador de la iglesia, como dicen nuestros primos católicos. No, lo que está indicando es que por la declaración de Pedro y por el atrevimiento de Pedro, todo el que mire a Jesús tiene que mirar también que en Pedro está una simbología de la piedra de Jesús. Es decir, hay una declaración. Por eso Jesús hace una aclaración. Eso no te lo reveló ni carne ni sangre. Eso te lo reveló, te lo enseñó mi Padre que está en los cielos. Haciendo una claridad. Las cosas espirituales del reino de Dios solamente pueden ser otorgadas por Dios a través de revelación. Es decir, si yo escribo un devocional, ese devocional no viene de mi mente. Ese devocional lo entrega Dios mismo, el Padre lo entrega por medio del Espíritu Santo. Cuando usted ora por un enfermo y el enfermo se sana, usted no tiene el don de sanidad. Dios lo usa con el don de sanidad, pero el don de sanidad está en el Espíritu Santo. Él es el que sana al enfermo. Cuando alguien se convierte, simplemente somos como el bisturí en las manos del médico. Es decir, nosotros no operamos, el que opera es el médico y el bisturí es el instrumento que usa el médico. Así es nuestra vida, es como un bisturí en las manos de Dios. Entonces, el entender esta primera verdad es importante, porque realmente yo debo saber por qué voy a una iglesia cristiana. O sea, usted a una iglesia católica le pasaba como a mí, íbamos por tradición, o sea, íbamos porque realmente a nosotros nos enseñaron a ir a misa. Pero a nosotros nunca nos enseñaron la verdad del evangelio, ¿sí? A nosotros nunca nos enseñaron a leer la palabra, a tener conexión con la palabra, porque tampoco a nuestros padres se los enseñaron, ni a nuestros abuelos se los enseñaron, ni a nuestros bisabuelos se los enseñaron. O sea, todo lo hacíamos por una tradición. Pero cuando llegamos a la palabra del Señor, la palabra ya es diferente, la palabra cambia, la palabra transforma. Entonces, no vamos a entrar en la discusión teológica de quién es la roca. Declaramos que la roca es Cristo, pero también declaramos que la roca es la declaración de Pedro, pero también declaramos que una roquita pequeña es Pedro, porque a través de Pedro la iglesia comienza a ser edificada por los apóstoles, porque realmente es a través de apóstoles y profetas que la iglesia comienza a edificarse. Algo que dice 1 Corintios 6:20 es que nosotros fuimos comprados a precio de sangre. Dice, porque por sangre fuiste vosotros comprados. O sea, el sello de identidad nuestro es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Esta es una de las razones que quizás puede verse por la cual el escritor a los Hebreos dice que ninguno que ha experimentado la salvación por la sangre de Cristo la puede pisotear. Hay de aquel que pisoteare la sangre de Cristo, porque no hay más expectación de salvación y de vida. Es decir, la sangre de Cristo es demasiado valiosa, es demasiado preciosa, porque es el precio con el cual Él le compró al Padre la salvación de las almas perdidas. O sea, Él le pagó al Padre un precio especial para que las almas perdidas a través de Cristo puedan recibir salvación y vida eterna. Eso es lo que hace la sangre preciosa de Cristo. De manera que si usted o yo nos unimos a una comunidad cristiana, es porque tenemos conciencia de quién es Cristo para su vida y lo que significa ser parte de los llamados de afuera. Podemos entrar a los templos cristianos, pero no seremos cristianos hasta que recibamos a Cristo como el Señor y Salvador de nuestra existencia y nos unamos a su iglesia para que esta esté presente y viva aquí en la tierra. Es decir, yo no voy a un oficio religioso los domingos, yo voy a unirme con el cuerpo de Cristo. Eso es clave. O sea, usted es muy sencillo. Usted quiere saber quién es un creyente. Un creyente no negocia el congregarse. O sea, un creyente
está permanentemente pendiente de la comunidad, o sea, vivir en comunidad. Para nosotros el vivir en comunidad no es una opción, es parte de los propósitos de Dios en nuestra vida o de los propósitos suyos para con nuestra vida. De modo que entender que si yo he decidido que Cristo sea mi Señor y mi Salvador, entonces automáticamente por medio del Espíritu Santo yo estoy unido al cuerpo de Cristo. ¿Sí? En otras palabras, si nosotros no nos unimos al cuerpo de Cristo, entonces nuestra salvación comienza a tambalear, o sea, comienza a dificultarse. Porque Jesús dijo, edificaré mi iglesia, y dio las herramientas para edificar esa iglesia. Primera herramienta, la vida en comunidad. Antes de leer la Biblia, la primera herramienta es la vida en comunidad. Y después leer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios afirma mi salvación, afirma mi caminar con el Señor. Pero antes de leer la palabra del Señor, para que yo la pueda entender, Él me bautiza con su Espíritu Santo. Es decir, Él me reviste con su Espíritu Santo. Y para protegerme de que yo no escuche voces diferentes a la voz de su Espíritu Santo, entonces Él me cubre permanentemente con su sangre de Cristo, con su sangre, o sea, me reviste con su sangre. Me entrega personas en la iglesia a los cuales yo llamo hermanos porque tengo un padre y porque soy hijo de un mismo padre. Entonces, estos todos son herramientas que yo tengo. De manera que cuando usted quiere edificar la vida de alguien a la manera de Jesús, usted tiene que usar esas herramientas. Ahora, cuando las herramientas se usan con personas que no han tenido una experiencia de conversión, esas herramientas es como si usted estuviera usando un martillo de caza para desarmar una roca. Es decir, es imposible que usted con un martillito de esos que venden en Home Center coja una roca de esa tremenda, grandota, que mide 6, 7, 8 metros, que tiene una anchura tremenda, y usted trate de romper esa roca. No es posible. Entonces, muchas veces nosotros estamos tratando de edificar sobre la vida de personas que no han tenido un encuentro genuino y personal con Jesús. ¿Sí? En otras palabras, yo no puedo discipular al que no se ha convertido. No lo puedo discipular. Y allí es donde nos estrellamos la mayoría de veces. Decía esta mañana, en la primera enseñanza, que el gran problema nuestro es que confundimos espiritualidad con sentimientos. Dice, ay, es que me da un dolor, es que por lo menos va al grupo, ¿cierto? Yo lo veo ahí pegadito al grupo, pero su corazón no ha cambiado. O sea, nosotros esperamos que el grupo o que el templo cambie el corazón de una persona. No, lo que cambia el corazón de una persona es el evangelio, y yo tengo que predicarle el evangelio a esa persona. ¿Cuál evangelio? El evangelio de Jesús, que consta de 4 cosas. 1, que Jesús, siendo Dios, se encarnó en una mujer, nació, se hizo hombre, murió por mí en la cruz, derramó su sangre en la cruz, subió al cielo y va a venir nuevamente. Ese es el evangelio. Y que la persona por fe tiene que recibir eso, y que la persona por fe debe entender que ese es el evangelio de vida. Ese es el evangelio de vida. A mí nadie me predicó eso, sí. A mí nadie me lo predicó. Y creo que muchas veces nosotros replicamos los errores porque porque mucha gente va a la iglesia porque se siente bien, emociones, pero no va a la iglesia porque ha tenido un encuentro con Jesús, evangelio. O sea, hay que separar emociones de evangelio. Las emociones las necesitamos, sí, pero el evangelio es lo que produce vida eterna. O sea, es el evangelio lo que da vida eterna. Es el reconocimiento que Jesús esté genuinamente en la vida nuestra. En estos días, Diana me mandó un video sobre iglesia dividida y estaban hablando de los jóvenes. Y yo noté varios errores en la edición del video. De pronto esto, cuando llega una persona común y corriente, pasa desapercibido, pero cuando llega alguien que es estudioso de la Escritura y es teólogo, ya es diferente. Entonces, porque sí, estaban hablando acerca de cómo los jóvenes realmente cuando llegan a cierta edad dejan la iglesia, abandonan la iglesia, o sea,
Y nosotros nos quedamos quietos, y es cierto, el video tiene una gran verdad. La única persona responsable de edificar, de que el evangelio entre a su casa es el sacerdote de la casa. Es el único responsable. Y cuando no hay sacerdote en la casa porque el hombre no asume la responsabilidad o porque sencillamente no la quiere, entonces la persona más madura espiritual, y debe ser la esposa en este caso, debe asumir el rol para que haya sacerdocio en la casa. Si hay sacerdocio, los ministerios no los necesitamos cuando hay sacerdocio, porque estamos descargando que los niños tienen que irse a la escuela para ser edificados. Ellos van ahora que son niños, pero cuando tengan 13 o 14 años no van a ir. Y no van a ir a ningún lado, y simplemente no se van a mover de su cama por una sencilla razón: es que la casa debe ser mi primera iglesia. Es que en ese lugar debe haber devocional, en ese lugar debe haber palabra de Dios, en ese lugar debe haber un altar familiar. Ese es un altar que levanta el varón de la casa como sacerdote. Hablo del varón convertido, no del varón que va a la iglesia. Y cuando el varón, aunque venga a la iglesia, realmente no lo hace o no ha tenido esa experiencia, lo tiene que asumir su esposa si realmente ha entendido el poder del evangelio. ¿Estamos claros allí? ¿Por qué? Porque en la iglesia, el templo donde se reúne la iglesia, que somos nosotros, no somos los llamados a convertir, sino que cada hogar es un lugar en donde debe haber un encuentro con Jesús. Eso tiene que ser claro. Eso tiene que ser claro. Ahora, no comparto otras ideas que por el tiempo no las digo, pero lo importante es entender que su casa es casa de oración y puerta del cielo. Es decir, es que en su hogar es donde su hijo se convierte. Y entonces un hijo que no ve a un padre orando, un hijo que no ve a un padre leyendo la palabra, un hijo que no escucha que su padre le transmite la palabra, es un hijo que no se convierte. Y la iglesia no lo puede convertir. La iglesia no puede cambiar el fondo por la forma, porque entonces a veces démosle a los jóvenes parranda santa, démosle a los jóvenes whisky santo, démosle a los jóvenes esto santo para que los jóvenes no se salgan de la iglesia. Pero resulta que los jóvenes van a ir a la universidad o van a ir al colegio o van a tener amigos que no son creyentes. ¿Y qué los va a mover? Los va a mover los antivalores. ¿Y por qué los mueve los antivalores? Porque nosotros no hemos formado valores. Entonces, cuando nosotros tenemos formados valores, los jóvenes no se van a salir de los valores de su casa, porque el héroe de un hogar tiene que ser el papá. El héroe de un hogar tiene que ser el papá. Si tú como padre no te responsabilizas de ser el héroe de tu casa, entonces tus hijos van a tener héroes. ¿Por qué los jóvenes se tatúan? Porque entonces tienen otros héroes. No es simplemente por gusto. O sea, uno hace cosas porque alguien lo modela a uno. Es así de sencillo. Alguien lo modela a uno. Cuando ya tú tienes un modelo correcto que es Cristo, la cosa es diferente. Amén. Entonces, el principio de todo esto se llama conversión. Sin conversión todo se pierde. Es así de sencillo. Segunda verdad. La segunda verdad es que Cristo es el único que edifica su iglesia. No hay nadie más que edifica su iglesia. Efesios capítulo 2, 20 al 22, lo leo en la versión TLA, dice: todos los miembros de la iglesia son como un edificio, el cual está construido sobre la enseñanza de los apóstoles y los profetas. En ese edificio Jesucristo es la piedra principal. Es Él quien mantiene firme todo el edificio y quien lo hace crecer para que llegue a formar un templo dedicado al Señor. Por su unión con Jesucristo, ustedes también forman parte de ese edificio en donde Dios habita por medio de su Espíritu. Entonces entendamos esto, que el que edifica la iglesia es Cristo. Escuche, la iglesia, o sea, usted antes de Cristo, o sea, si este es el mundo y este espacio es el reino, cuando yo decido seguir a Cristo, me arrepiento de mis pecados, entonces entro al reino de los cielos. Ya yo no pertenezco al mundo, sino que ahora pertenezco a un nuevo reino, al reino de Dios. ¿Estamos aquí? Pablo dice que este reino tiene su propia cédula de ciudadanía, dice Pablo. Dice que somos ciudadanos del reino.
y que como ciudadanos del reino, entonces ahora nosotros tenemos nuestras propias normas, nuestras propias reglas, nuestras propias maneras de vivir y nuestros propios valores. ¿Estamos allí? ¿Entendemos eso? Entonces, de manera que Jesús no va a edificar con los valores del mundo. Ahora, ¿qué ha hecho la iglesia? Y con todo el respeto lo digo, porque me van a escuchar a través de YouTube. La iglesia ha copiado lo que el mundo trajo y le cambia la letra y se lo pone aquí a los jóvenes. Entonces, acá hay reggaetón, entonces traigamos reggaetón. Entonces se convierte el reggaetonero y entonces no deja de ser reggaetonero. Él lo que hace es trasladar la música acá y la traslada ¿con qué? La misma música con letra, entre comillas, ¿qué? Cristiana. Pregunto, ¿eso salva? ¿Eso convierte? No. ¿Emociona? Sí. ¿Sensibiliza? Sí. Pero yo tengo que ir más adentro. Yo tengo que ir más adentro. ¿Sí? Tengo que profundizarme. Sí creo que el error de los ministerios de jóvenes es adaptar al mundo a la iglesia. Y no lo podemos hacer. Yo tengo que leudar al mundo. Pero para leudar el mundo, yo tengo que estar cimentado sobre la roca, que es Cristo. Mateo 7:25 dice: a todo el que oye esta palabra y la pone por obra, yo lo catalogo como un hombre sabio, que edificó su casa sobre la roca. Vinieron tormentas, vinieron lluvias, vinieron fuertes vientos, vinieron tempestades, pero no cayó la casa porque estaba ¿dónde? Sostenida ¿sobre qué? Sobre la roca. Entonces escucha esto. Cuando se habla de que Cristo edifica su iglesia, está hablando lo siguiente. Pablo usa la figura de la construcción que se hace en los tiempos bíblicos. Y la construcción es que para hacer una casa o para hacer cualquier edificio, que todavía se usa, pero ahora tiene otro nombre, se le conoce como zapata, se colocaba una roca en el cruce donde iban a levantarse las paredes. O sea, donde se iba a levantar las paredes, si aquí se iba a levantar una pared, entonces se colocaba una roca grande que sostuviera lo que se iba a levantar aquí y lo que se iba a levantar de este lado. O sea, por eso a Cristo lo llaman la piedra angular, porque la roca era angular, o sea, se colocaba sobre un ángulo. Por eso usted encuentra piedra angular rechazada. ¿Qué quiere decir piedra angular rechazada? Que yo quito la roca y pretendo levantar una casa que no se va a caer. ¿Qué pasa con los edificios que no tienen las estructuras correctas? Se comienzan a fisurar, los comenzamos a remendar, y es lo que tratamos de hacer en la iglesia. Entonces, las parejas están mal, bueno, entonces vamos a remendarlas con ministerio de parejas. Eso es lo que hacemos. Entonces, queremos arreglar primero la pareja sin arreglar la conversión. ¿Qué tenemos que arreglar primero? La conversión. O sea, si no hay conversión, ¿cómo va a haber ministerio de pareja? Tiene que haber primero conversión. Ahora, los ministerios de la iglesia deben ser para los de afuera, no para los de adentro. Porque los de adentro debemos estar más centrados en conocer a Jesús. ¿Y conoceréis la verdad? ¿Y qué hace la verdad? Nos hace libre. ¿Estamos claros allí? O sea, yo no puedo arreglar el problema del adulterio de tu esposo o de tu esposa, pero sí puedo ayudarte a que tú soluciones tu verdadero problema, que es falta de conocimiento de Jesús. Ese es el verdadero problema. El problema no es que se acabe un matrimonio, el problema es cómo queda cada una de las partes. El problema no es que un hijo entre a la droga, el problema es qué hice yo para que mi hijo no tuviera los valores cristianos que yo tengo. Y no estoy diciendo que no se van a equivocar nuestros hijos, porque yo también he tenido que vivir esa experiencia. Pero lo que te quiero decir es que no puedo construir un edificio si no está la roca puesta. O sea, no puedo construir un edificio si la piedra angular no está puesta. La piedra angular es la base. Nosotros debemos como iglesia, y todas las iglesias o todos los templos o todas las comunidades cristianas deben entender que el trabajo nuestro es colocar la roca en el corazón de las personas para que se conviertan. Ese es nuestro trabajo, colocar la roca.
Muchas veces queremos es que la persona encuentre la solución al problema, pero no encuentra la solución definitiva a su vida. Porque pueda que solucione un problema ahora, pero ¿para dónde va si muere hoy mismo? Si no tiene a Cristo. Usted y yo conocemos el destino de esa persona. Y ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo no es que la gente vaya al grupo vida porque tenga que ir o porque es una manera de atraerlo, sino qué ofrecemos para que esa persona tenga un encuentro con Jesús. ¿Qué necesitamos tener para que haya un encuentro con Jesús? Para que esa persona tenga un encuentro con Jesús. Si usted observa detenidamente el libro de Hechos de los Apóstoles, en las casas la gente se congregaba más y más y más y más, porque había una ola de conversiones. En la medida que hay una ola de conversiones, hay más hogares llenos con personas convertidas, porque no había la oportunidad de un templo como lo tenemos hoy. Los templos eran las casas. Y en esos templos la gente escuchaba la palabra del Señor, adoraba a Dios, tenían comunión unos con otros, como dice Hechos 2 del 43 al 47, y escuchaban las doctrinas de los apóstoles. O sea, era una iglesia que estaba siendo edificada. Y eso es lo que hace Jesús. Jesús nos edifica para que nosotros nos volvamos ¿qué? Edificadores. Y esa es la tercera verdad. ¿Cuál es la tercera verdad? Que somos edificados por Jesús para volvernos edificadores para Jesús. Esa es la tercera verdad. O sea, nosotros a través de nuestra conversión, de nuestro testimonio, de nuestra vida, nosotros permitimos que otras personas conozcan a Jesús. Somos panales de miel atrayendo abejas. Eso somos nosotros. Nuestra vida tiene que ser un panal. El panal provoca, no solamente atrae al humano, sino que también atrae a las abejas. Entonces nosotros tenemos que convertirnos en panales, en donde nuestra vida sea de testimonio. Por eso el apóstol Pablo habla de dos tipos de creyentes. Habla de niños espirituales o bebés espirituales y habla de maduros espirituales. Allá en Corintios, pero también lo enfatiza, aunque no sé si él escribió el libro a los hebreos, la carta a los hebreos, pero allá se enfatiza que debiendo ser ya maduro, aún tenéis necesidad de que os dé leche espiritual no adulterada. Entonces nosotros necesitamos crecer. ¿Qué es el discipulado? Ser edificados por Cristo. ¿Qué es el evangelismo? Personas que todavía no han tenido encuentros con Cristo. El evangelismo lo usamos como herramienta para ganar el corazón de las personas y se encuentren con Jesús. Pero el discipulado lo usamos para que las personas se desarrollen en una vida a la manera de Jesús. Quiero tocar el texto de Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Y el apóstol Pablo dice allí en Efesios 4, 11 y 12, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Me detengo aquí un momentico. Dice: a unos constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ¿a fin de qué? ¿De perfeccionar a quién? ¿A los no convertidos? El profeta es para los no convertidos, el apóstol para los no convertidos, el pastor es para los no convertidos, es para los convertidos. O sea, los 5 ministerios es para la iglesia, no es para afuera. Los 5 ministerios es para la iglesia. Porque el trabajo de los 5 ministerios, lo dice el 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo. En otras palabras, a nosotros nos tiene que preocupar es un convertido, no un inconverso.
Porque un convertido edificado trae a un inconverso para que se vuelva convertido. Es así de sencillo. Es así de sencillo. Entonces, a veces tenemos que hacer, o sea, usamos la motivación para que la iglesia se llene. Entonces, cuando tú usas la motivación para que la iglesia se llena temporalmente, porque la motivación un día se va agotando. ¿Sí? La motivación es la publicidad para que el ser humano haga algo. O sea, si tú quieres que el ser humano compre Coca-Cola, entonces tú metes Coca-Cola en cada espacio que tengas de publicidad, ¿cierto? Y tú vas a hacer que la gente consuma Coca-Cola. Por eso Coca-Cola nunca pelea que con ella se desarme un tornillo seco. No, ellos, bueno, además de refrescarte también te afloja el tornillo, ¿no? Entonces, Coca-Cola no pelea con eso. Usted nunca ha visto a Coca-Cola defenderse de todas las barrabasadas que dicen. Muchas cosas podrán ser ciertas, otras no, pero porque el interés de ellos realmente es seguir manteniendo su estatus publicitario. O sea, la publicidad tiene como producto mantener el nivel de consumo, y el nivel de consumo se mantiene a través del nivel de motivación. Entonces es como alguien me dijo, es que para que los ingresos de la iglesia se suban, eso fue un curso que hicieron, no, eso no me lo ha dicho la pastora a mí, es para que los niveles se suban. Entonces alguien nos dijo, no, es que entonces nosotros tenemos que como pastores motivar a la iglesia. No, si hay un discípulo, el discípulo sabe sus responsabilidades. Así de sencillo. ¿Sí? O sea, es como si yo tuviera que tener un supervisor para ver si vinieron a ensayar, para ver si vinieron a hacer el aseo de la iglesia, o tener una abejita maya con una cámara en su casa a la hora que usted está haciendo el devocional y mirar con un telescópico así, microscópico así, pegado así a su cuadernillo para ver en qué día va. No. O sea, ese es un asunto suyo, me hago comprender. Eso es personal. Eso es individual, es entre usted y Cristo. El único que sabe cuántos convertidos estamos aquí, aún metiendo al predicador, es Jesús. Ese es el único que sabe. Jesús es el único que sabe si yo le estoy predicando desde mi concepción de creyente verdadero o simplemente le estoy dictando una cátedra que yo no creo. El único que lo sabe es Jesús. ¿Sí? El único que sabe, mira, es que tú crees que cuando tú prendes el televisor y ves pornografía, Jesús no está ahí. Jesús está ahí. Lo único que Él se está tapando los ojos, porque Él no va a ver la basura que tú quieres ver. Pero Él está ahí. O el joven creer que cuando se está masturbando Jesús no está ahí. Jesús está ahí. O el hombre casado creer que cuando miró y pensó algo de otra mujer, Jesús no está ahí. Jesús está ahí. Porque Él te ama, por eso Él está ahí. Él está ahí. Él dijo, edificaré mi iglesia. ¿Para qué? Para que las puertas del infierno no te toquen a ti. Ese es el trabajo de Jesús. Amén. Entonces, la última verdad es, somos edificados para volvernos edificadores. Y termino con este texto que está en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 2 al 6. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 6. Dice, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. O sea, va a estar ahí de todas maneras. Esa piedra va a estar ahí de todas maneras. O sea, Cristo va a estar ahí diciéndote, aquí estoy para que tú te salves. Aquí estoy para que tú entres a mi reino. Aquí estoy para eso. O sea, la iglesia es de Cristo. Él la edifica para que nosotros ahora nos volvamos, ¿qué? Edificadores. O sea, para que nosotros alcancemos. Te voy a enseñar el evangelismo más sencillo que tú puedes usar.
sé genuinamente cristiano en toda tu manera de ser. Sé cristiano. Un día alguien me dijo: pastor, ¿cómo puedo ser yo hablar la verdad si soy vendedor? Y en la empresa me dicen que la promoción, debo decir que termina hoy, pero nunca ha terminado desde que yo estoy. Y es sencillo. Tú tienes que usar la verdad. Punto. ¿Y cuál es la verdad? Es que la gente no te va a comprar por la promoción, sino por la gracia de Dios que está puesta en ti. Las puertas no se van a abrir por la promoción. Los negocios no van a operar por la promoción. En esta semana leíamos que usáramos balanzas justas y a la medida. Así es sencillo. O sea, el mundo usa estrategias para que la gente compre. Nosotros usamos la gracia. Mira, yo te podría decir que esta promoción termina hoy y no sé. Pueda que termine hoy, pueda que no termine. Pero si realmente tú necesitas el producto, cómpralo ahora. ¿Para qué vas a esperar para mañana? Pero si no lo necesitas, si no va a tener uso, entonces ¿para qué vas a invertir? Y yo te garantizo que un vendedor sincero tiene más clientes, tiene más ventas, se incrementa su productividad, siempre será el primero en la lista de vendedores, sencillamente por una cosa: usó la verdad. La herramienta más fácil para compartir de Cristo es lo que yo soy en Cristo, no más. Lo que yo soy. Dios me va a usar con defectos, con imperfecciones. Dios me va a usar con mis temores, con mis miedos me va a usar. Me va a usar. Yo puedo llegar a una casa y orar y Dios levantar a esa persona de la muerte y convertirse toda la familia por causa de ese milagro. Pero no soy yo. Yo fui de manera sencilla. Yo solo tengo que dejar que Cristo obre en mi vida, y para eso uso el recurso de todos los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros que hay en la iglesia, que son los edificadores. Y todos, cada uno de nosotros tenemos por lo menos uno de esos ministerios, por lo menos uno de esos ministerios. Y con ese único ministerio Jesús salvará otra alma, y con ese único ministerio tú edificarás otra vida en el reino de los cielos. Pongámonos en pie, iglesia. Señor de los cielos, te doy gracias, Dios. Gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Vamos, levanta ahí tus manos. Levanta ahí tus manos y adóralo allí. Hoy venga tu reino, que sea